dar nuestra ofrenda, ¿verdad? Los que gusten, los que diezman a hoy o los que diezman mañana. Y en esta noche vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por este día, Padre. Gracias, Padre, porque durante el día nos guardaste, nos cuidaste, Padre celestial. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí en esta noche, Padre celestial. Padre, te pedimos que la palabra que va a ser compartida, Padre celestial, venga de ti. Y Padre celestial, nosotros solamente somos un instrumento en tus manos, Padre, para que nos uses, Padre celestial. Padre, nos presentamos, Padre, nuestras ofrendas, Padre, nuestros diezmos, Padre, delante de ti, Padre celestial. Y lo que tu palabra dice, que todo lo que en nuestras manos tocare, Padre celestial, que prospere, Padre celestial. Creemos esa palabra y tus promesas que nos han sido dadas, Padre celestial, en nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar en esta noche. En esta noche vamos a continuar el mensaje Tonight we're del going to continue the miércoles, message of que Wednesday estuvimos hablando We've been sobre talking la about obediencia the y cómo la obedience obediencia and how es un acto de obedience amor, is an act de of love, confianza of y de fe confidence, hacia Dios. and faith Y to vamos a God. hablar como la fe And we're going to talk about the faith o la obediencia or the requiere obedience fe y la fe requires requiere faith, obediencia. and faith requires obedience. Y vamos a ver, nos And let's quedamos go to- el miércoles we en stay- Romanos 13. In Romans 13, Y dice and it says, Romanos 13, versículos Romans 13, 5. verse 5. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, necessary, no solamente not por only razón del because of castigo, wrath, sino también also por la for causa conscience de la sake. conciencia. En este versículo In this verse, ya he estado yo I've meditando, been meditating in it, y muchas de las veces nosotros and many times podemos we obedecer can obey por causa, como dice aquí, by cause, like it says here, por castigo. Porque as muchas a de las veces, a punishment. veces Because many times when cuando se nos manda algo de when parte de they nuestros send us apóstoles, to ¿verdad? do something like Nada más our así apostles, obedecemos. we O don't como obey. dice, es Or que like mi they say, apóstol dijo. it's my Y cuando apostle said. escuchan de que mi When apóstol they dijo, hear entonces my ya apostle nosotros said, somos como más obedientes, then ¿verdad? more O obedient, decimos, or o we say, lo que hasta yo una vez dije, or ay, I said, voy a hacer esto I'm porque going si to no do me va a this regañar mi because if apóstol. not, my apostle's going to get me in trouble. Y muchas de las veces así nosotros, times, nuestra obediencia our es disobedience porque a veces causa del Our temor, obedience is caused no by del fear, temor, del not by miedo. fear, Porque el temor a Dios because fear of God es muy diferente is a very tener different miedo. from Miedo es cuando scaredness. algo te espanta, te asusta Scaredness porque is when sabes que something algo te scares puede you, pasar. or something Temor happening. Fear es por amor. is for love. Es por al amor que yo le tengo a Dios. The love I No fear le of quiero fallar. God, I don't want to fail Him. Y así muchas veces pasa de And que many times nosotros it happens when dejamos que nosotros seamos we obedientes, stop pero les being digo, obedient, solamente por el and castigo que nos only pueda by venir. punishment it can come to us. Y en la Biblia nos in the enseña Bible, it que shows como us Jesús How Jesus fue la única persona que was the fue only person obediente that was obedient hasta la muerte, dice la until Biblia. death, as the Bible Y en la says. Biblia siempre a That the nosotros Bible, nos habla y nos dice que nosotros God tenemos talks to que us ser that como we have to Jesús. be like Jesus. ¿Por qué como Jesús? Why like Jesus? Porque como les digo, Because Él, like I said, He, aún estando en la cruz, even being on the cross, Él, aunque Él pudo haber bajado, sé porque Él tenía el even poder, he could get down from that cross Él because he had permaneció power. en esa cruz. He stayed on that cross. Porque Él sabía que aún en eso, en la obediencia, Because even though through nosotros en obedience, nuestra carne us in our flesh, no lo íbamos a poder hacer obedientes. we're not going to be obedient. Y eso lo vemos en And we Gálatas see that 5:17. in Galatians 5:17. Dice Gálatas 5:17. Galatians 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, Desire of the flesh is against the spirit, y del espíritu and the spirit es en contra de la carne. is against the Y flesh. estos se oponen And entre these sí oppose para que no hagáis
lo que So you're not do quisieres. things that you wish. Y sí, porque And nosotros yes, because en nuestra vez, ¿cuántas veces de nosotros hemos dicho, how many "Ay, of us have said, mañana voy a ir a la oración y quiero tomorrow ir a I'll la go to oración"? prayer. Ya está en el espíritu, You're in the pero spirit. ya a la madrugada de eso de 3 But y at media, dawn, 4 de la mañana 3 to levantarse, 4 in the morning, y ya la carne ahí ya, With the flesh, ya no, es que me dormí it's like, noche, es que oh, mañana me I tengo que levantar I temprano, had to es que wake ya up me more empezó a doler la early, cabeza, and my es que head ya me started empezó a doler hurting, la cintura, el and my pie, waist la started uña. hurting, my Pretextos foot, my nail. tenemos, porque como we- les digo, And like I said, el espíritu, The porque como spirit, nosotros sabemos que dice que Dios, because we know Jesús y that Dios mora en Jesus, nosotros, en God nuestro lies in espíritu us, in our está spirit. eso de querer hacerlo, pero and that nuestra is why we carne do things. But in the flesh, no quiere. doesn't want to. Y muchas de las veces, como And les many digo, times, like I've said, nosotros alimentamos más we feed ourselves la carne more of the flesh que el espíritu. than of the Y spirit. entonces por eso es que nos So cuesta a that's why nosotros it costs hacer las us to cosas. do the things. Y les digo porque a mí también cuando me And I dijeron, say to you because te when they toca dar tell la me palabra otra vez, o sea, the word, mi I had to carne give the word again. My otra vez flesh quería de que didn't want to, Ay. and was like, no tanto not because por el temor, of fear. pero a veces, como estuve sometimes, diciendo like el I miércoles, said, nosotros a saying veces Wednesday, en la obediencia tenemos obedience, el orgullo We have pride, camuflajeado. Y camouflage. That's estábamos hablando el camouflage. otro día con We were un talking the hermano other day y me with a decía este sister hermano, dice, or yo the quisiera brother, and he traducir would say, enfrente, dice, I would pero no want lo to hago porque yo tengo translate in temor a front equivocarme. because I have fear that is. That I will mess up. Y le dije yo And a I él, said le digo, to him, y eso es lo que yo me refiero and that's al, what I refer al to, orgullo. Por to eso nos pride. cuesta la obediencia. That's why obedience Porque costs pues us. uno cuando es humano, Because uno en when su one is carne, human, uno siempre one in quiere flesh, quedar bien. they Por eso always les want digo, to si be dicen, good. mi apóstol, And that's why my apostle les says, dice, he haz says, esto, haz lo otro. do this, do the other. Tú muchas de las veces lo vas a hacer, You many times you're going to do it. pero no es por obediencia But de not que tú because quieres, obedience, because sino you que te want. digo, como hay ese But temor like I de que said, si no lo there's hago a me van a fear. regañar If o you me don't do pueden it, they're corregir. going to punish you. They're going to punish you or correct you. Y por eso dice And la that's why it Biblia says in the que Bible nosotros tenemos que morir that a we have nuestro to viejo die hombre. ¿Por qué nos to dice our nuestro old man. viejo hombre? Why does it say our old Porque man? como les digo, Because like I y said, como lo dice la palabra, and like the word says, que nuestro espíritu that our spirit y nuestra carne and our pelean flesh, entre they sí. fight each O sea, other. el Like, espíritu quiere the hacer spirit las cosas, wants to pero do la the carne things, no, but the flesh no nos doesn't deja, want to. muchas It de las doesn't veces let no us. nos deja. Many of the times it doesn't let us. Y por eso les that's digo why que I la say palabra de that Dios the nos word of dice que God, it says tenemos that we que have to morir a nuestro viejo hombre. die to our old Porque man. nuestras ganas, le digo, nadie quiere hacer las Because cosas. nobody wants to do Que things tenemos que el that we cansancio, want, the tiredness, the laziness. los sentimientos a veces, muchas The de las sentiments veces, that many de of the que, times ay, that- me van a that, ver oh, enfrente, qué they're tal gonna si see me me in front. equivoco, qué What tal if si, I si get hago algo confused, y or if no, I do no está something bien. and it's not correct. Como les digo, Like I said, la carne The flesh no quiere equivocarse, no quiere doesn't want to cometer be errores. confused, doesn't want to Pero el commit errors. espíritu, But the cuando spirit, sabemos que es el when we know espíritu, it's el the espíritu spirit, dice, the bueno, spirit aunque says, esté cansado, aunque no I'm quiera tired, hacerlo, even though I don't want pero to do por it, amor but by love a Dios, to God, por gratitud a Dios, for gratitude to God, lo voy a hacer. I want to do it. Y vamos a ver aquí en see it. Proverbios Proverbs 3:5. 3:5. Dice, It says, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos remember him in all y your él ways, enderezará tus and veredas. he will straighten your ways. Porque les digo, si a veces nosotros nos Because I said, ponemos a cuestionar sometimes we start to question y decimos, and we say, pero es que yo no voy a poder, but I'm not, es que if yo I'm estoy not muy gonna be able cansado, to, I'm too es que no tired, voy a poder I'm not gonna be able to levantarme, get up. es que voy a dormir muy poquitas horas. I'm gonna sleep little hours. Cuando nosotros ponemos When we put lo de la carne y what ponemos is the flesh, las cosas, le digo, pretextos and we siempre put van a haber. pretext, there's always going to be pretext. Siempre va a haber algo que There's nos va a always gonna be detener a something hacer that's la gonna obediencia. detain us from
doing Pero por eso obedience. dice la palabra But que that's nos what the dice word que no nos says, fiemos en nuestra propia that we prudencia, don't- en nuestras we don't- propias opiniones más que nada. Que no nos But fiemos en not nuestras in our propias own opinions. opiniones, porque si Why not in nosotros our empezamos own a opinions? Because we cuestionar, start to question, especialmente con lo que estábamos especially hablando de honrar las about what we're autoridades, talking about. te va a costar cuando It's tú gonna cost quieras you hacer las when cosas you're que gonna- Dios when te you're gonna manda do hacer. the things that Porque God sends sabemos you que to do, honrar las because we know autoridades honoring es the authorities un mandamiento que is- Dios ha puesto. is a Aunque esa commandment that God has autoridad put, se lo merezca o even no though se that lo merezca, authority deserves it or not. eso no nos cuestiona a nosotros, That questions us. eh, That makes us question. no nos consta a nosotros cuestionarlas. ¿Qué dice Doesn't cost us to en question. que vimos cuando What does it vimos say when we- el capítulo when we said- de, when we saw de Romanos? En el, chapter en el Romans, capítulo 7, in si chapter nosotros 7, vemos ese versículo if we que see that dice verse that a it dar says, honra al que merece honor honra, nos va a to who llevar deserves a honor. 3 capítulos It's más gonna en la take us to Biblia, 3 de more Mateos, chapters en of Marcos, Matthew, Mark, y en Lucas, donde and dice Luke, la where palabra, it says- dar where al the word says, César lo que es del César y dar a Dios and give lo God que es what de is Dios. God. Porque como les digo, aún And like I said, Jesucristo, estando even aquí Jesus en la Christ, tierra, being on the sabía earth, he knew que él tenía que, that en he had cierta to manera, honrar esa autoridad. ¿De quién era? find a way Del César. to Aunque el César honor vemos that que no authority, even era though un hombre Caesar bajo wasn't a man under el temor de the Dios, fear of God. pero él sabía que But he él knew tenía una that he had responsabilidad a que él responsibility tenía que that he cumplir had to como el Hijo de complete Dios. like a Y ahora child of God. nosotros, como And now somos la us, semejanza de Cristo, we're, ahora nosotros like también Jesus. tenemos que We have cumplir con eso que se nos do requiere. that, Y what como is les digo, required. muchas de las veces en, And many of the nuestro times cuerpo, in our en la carne, in the flesh, decimos no we podemos, say no we can't, queremos. we don't want to. Y como el Like miércoles and estaba like enseñando Wednesday, las imágenes, I was showing the um, images. que veíamos de un That we lado saw la one imagen side, toda bonita, era un bordado, image y vemos como el beautiful, bordado, and we see how it was boarded, embroidered, embroidered. enfrente todo está muy front, it bonito, was- el everything was diseño, beautiful, pero the cuando tú design. volteas algo que está embordado y lo volteas para atrás, And you tú flip ves it todos over, los you see hilos, los correreros, all cómo of the están para lines, acá y para how allá. they're over here Y and les over digo, there. es And I say, fácil de ver it's los easy errores, to see the errors. pero muchas de las veces nos enfocamos many en times los errores We focus y on no more nos on the errors, enfocamos and we don't focus more en la restauración, in the en restoration. lo completado que ya se está what is haciendo. completed and what is being done. Y como humanos, And like brothers, humans, humans, hay dos cosas que podemos hacer. there are two things we can do. Son una cosa que son pecado One thing is y sin, otra cosa que son and another thing errores. is errors. ¿Cuál es la diferencia entre los errores What y is los the difference pecados? between error and sin? El pecado The sin es tú hacer is una cosa you doing sabiendo a thing, knowing que es en contra de la that ley is y la in voluntad de Dios. contrary of the law and against God. Un error An error es algo que como is humanos something vamos a like cometer. humans we're going to commit. Porque como les digo, nadie nace perfecto, Like I said, no one nadie is nace perfect, sabiendo no one- haciendo las cosas. Nosotros no one como knows how to do padres, things cuántos perfect. errores no hemos How many cometido con errors nuestros we haven't hijos. Pero gracias made a with our Dios que children, ya but estamos thanks to God, en el camino de We Dios are in the ways of the Lord. y tenemos apóstoles And we que know- nos han we have enseñado, nos apostles han that ido have shown corrigiendo. us, that has Nosotros been hemos correcting sabido us, cómo lidiar con and we nuestros hijos mucho Have mejor. been knowing how to teach our children more. Entonces, asimismo, So like that, nuestros hermanos like our brothers, pastores, pastors nuestros hermanos our líderes brothers, leaders que están aquí, that are here, igual, van Same. ellos, están creciendo, They're growing. están ellos they're aprendiendo. learning. Y como les digo, claro, Like I no said, vamos clearly, a tampoco defender pecados, gonna pero sí defend tenemos sin, que but reconocer que son we have to humanos know y que that como we're humanos humans, and like van a humans, cometer we're errores. gonna commit errors. Y no por eso nosotros nos And not vamos by a that, poner en we're contra gonna de la autoridad. Imagínense Be si the Jesús se opponent of hubiera the puesto en authority. contra de la Imagine autoridad if del César. Jesus was in contrary of Caesar. ¿Saben ustedes que en ese tiempo You know cuando that in le that hicieron time, eso era una prueba que estaban was a haciendo, trial that una they were trampa doing. en contra de Jesús? A- Trap. A trap they were doing for Jesus. Estaban haciendo una trampa en contra de Jesús. They're ¿Para making a qué? trap Para against matarlo Jesus, to antes kill del him tiempo before y time, antes que él and cumpliera before el he would propósito. commit ¿Cuál era el propósito de ir for the en la purpose? cruz? What was the Pero en purpose ese to go on the tiempo cross? ellos ya estaban tratando But they were already de trying ponerle trampas to put a trap para que él no so cumpliera su he propósito. wouldn't ¿Cuántas complete his veces de purpose. nosotros no How hemos many tal times vez
detenido nuestro propósito something has detained our por causa purpose de la desobediencia, por causa de la because of the deshonra que hemos disobedience, tenido of the también. dishonor we've had as well. Le digo, en ese tiempo said, ellos lo que in that estaban time, haciendo era that they were solamente doing, hacerlo caer en la It was trampa, only making para them que fall in cuando the él trap. cayera en So la when he would trampa fall era in the de trap, ambos lados. Porque It si was él decía, ambos lados. Because if he said, sí, páguenle a Yes, César y denle lo que le go corresponde, to los Caesar and judíos give him what corresponds to them, the Jewish lo people iban a castigar were porque going to decía, punish him. ok, tú eres Okay, judío, pero because they ¿por qué said, le estás okay, dando because más you're Jewish, favoritismo a los but why are you romanos? giving more Y si favorites él to the Romans? iba en And contra if de los you romanos, go in él contrary ahí of the también lo Romans, podían matar and antes de they tiempo. could kill him ¿Por before qué? time. Porque él Why? estaba Because he was desobedeciendo disobeying a una ley y an un tiempo donde él a tenía law que and a obedecer time. en ese tiempo, ¿me entienden? You ¿Sí understand me? me voy explicando? Do I go explain myself? Entonces, So- él tuvo que ser so he sabio. had Por eso aquí to dice be la palabra, wise. dice que That's why the no word te says, fíes en tu propia don't be wise in prudencia, your own en tus propias opinion, in your opiniones. own Porque opinions. muchas de las veces Because nosotros many of the times we hacemos eso. do Escuchamos that. algo, We listen to oímos something, algo we hear y nunca something, sabemos si es and we never know if 100% it's verdad o 100% no. right or no. Pero nosotros como ya lo escuchamos, But us, like nosotros we've heard en nuestra it, mente ya in our empezamos mind, we a start crear to create diferentes escenarios, different diferentes scenarios, different- cosas en nuestra different things mente. in our mind. Y nosotros, te digo, tú ya And like I pudiste said, ver matado You could already espiritualmente kill spiritually o retrasado, or retrasado, put behind put lo que behind Dios tiene what God preparado has para ti. prepared for you. Y es lo que And that's what me quedé así meditando, digo, I Dios, started to ¿cuántas meditate. veces God, no how many nosotros times hemos we have en nuestra carne, como in le our digo, a flesh, veces la like I carne said, sometimes the flesh es fácil de que it's easy se deje guiar por that por it can guide sentimientos, you se by deje guiar sentiments. It can guide you by, como le digo, well, like I ideas o said, maquinaciones ideas que a or veces uno se hace. imaginations one does. Y por eso digo And yo, that's why I said, that's tenemos why I say un we trabajo have como a job como hijos de like Dios, children of God, siempre pedir que seamos más como always Jesús. asking to be like Jesus, more like Jesus. Porque qué sabiduría tan grande del Because Señor what big Jesucristo de wisdom saber que no of caer en Jesus esa Christ, trampa y de knowing poder that not dice to que fall in that aún trap. si vamos And if we go- vamos a ir a uno de los ejemplos go en where Mateo in 22 Matthew 22 2, 22, perdón. 2. Mateo, no, perdón, Marcos 12 17, perdón. 22, 2, 12, 20. or 12, 17. Dice, respondiendo Jesús So les dijo, responding dad a Jesus, César lo que es de César Give y Caesar dar a what is Dios lo que es de Caesar's, Dios. and give Y se God what is maravillaron de él. Entonces vemos aquí que So qué we see here sabiduría de Dios. that Vemos The wisdom of God, cómo él we see how he tomaba su tiempo de He estar would en la take presencia his de time Dios, to be in ¿verdad? the presence Y of cómo God, dice right? aquí que And it dice says que él se metía mucho en la presencia de he Dios would y go cómo more él in the tenía presence of God. la sabiduría para And he had poder the wisdom contestarle to answer a him, ellos en ese to answer tiempo. Y them in dice that que time. And it que says, tanto fue su maravilla de que ellos cómo respondió, que le digo he would que esto, respond, parte and de this dar al César lo que es de part César y of dar a giving Dios lo Caesar que es de what- Dios, what is se Caesar and escribió God to what is en God. la Biblia It was written en tres diferentes in the Bible, tres different apóstoles escribieron, different Mateo, apostles Marcos wrote y it. Lucas. Matthew, Mark, and Luke. Y a veces nosotros nos quedamos And así many y of the times decimos, we're like that, pero we say it like that, and say, pues oh, how? dar a César lo que es de César y Give Dios Caesar lo que es what de is Dios. Eso Caesar era algo and God is sencillo God. It's hacer. something easy, Y, easier. pero nosotros si nos ponemos a veces But if we a veces nos ponemos en sometimes situaciones, we put in situations, porque, ¿cómo les explico? how can I explain this? Que para nosotros en nuestra That for razón us, in humana our decimos, human eso fue algo salvation, that was tan something- sencillo que él that was something contestó. very sincere that what he answered. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en How many of us situaciones, o a have veces been en in pleitos o situations en or in- halagaciones con alguien
Y ya después que pasa el pleito, la relación, viene uno y dice, ay, le hubiera dicho esto, le Oh, I hubiera should've contestado said this to así. them. Ay, ¿por Oh, I qué no should've- se me vino a decirle eso? And why did it come Entonces to le me? digo, And ¿cómo I es que say, Jesús en su sabiduría, en how la Jesus in his presencia de wisdom, in Dios, the cómo presence of Dios God, ahí how God luego there, le dio la palabra see de how poder él God gave him defenderse, the de cómo word, él poder librarse de how he esa could trampa, save ¿verdad? himself from that Y trap. como les digo, así también Like I said, nosotros tenemos que ser we sabios have y to be pedirle a wise Dios que nos dé la sabiduría. and tell God Y to give us vamos the a ver en wisdom. Ask God for- Deuteronomio we're going to see in 11:13. Deuteronomy 11:13. Dice Deuteronomio, si obedecieres cuidadosamente Earnestly obey me, a my mis commandments, mandamientos, yo os which escribo I hoy, command you today, to love amando a Jehová vuestro the Dios, Lord your God, sirviéndole con and todo serve vuestro him with all your corazón y heart con toda and all vuestra your alma. soul. El 14, 14. yo daré Then la I will lluvia give de you vuestra tierra the a rain su of your land tiempo, in its season, la temprana the y la early tardía, y and the latter rain, recogerás su that you may grano, gather your su grain, vino y su your new aceite. wine, and your oil. Y el 15 dice, 15 daré says, también hierba and I will en send tu grass campo para in your fields tus ganados for your y livestock, comerás y and te that you may saciarás. eat and be filled. Y vamos a ver, And we're gonna vamos a see brincar aquí al 26. And we're going to jump to 26. Dice, he aquí, It says, yo pongo hoy delante de Behold, I set vosotros before you la today bendición a y la blessing and a maldición. curse. La bendición si The blessing, oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios If you obey the que yo os commandments of the prescribo Lord, hoy. which I command you today, Y la maldición and the si no curse, oyeres los if you mandamientos de not Jehová obey the vuestro commandments of Dios your Lord your y God, os apartares but del turn camino aside que yo os ordeno from the hoy way which I para command ir you en today, pos de to dioses go after ajenos que no other gods habéis which conocido. you haven't not known. Y nosotros decimos, no, pues yo sí quiero Say, obedecer. Oh, I want to obey. Pero muchas de las veces nosotros, many of the aquí como times, dice la palabra, Like here, like it says, nosotros hemos ido we have gone atrás de dioses to other gods. que nosotros no pensamos que no We think conocemos. we do ¿Por not qué? know. Why? ¿Por qué digo eso? De Why que do I ¿por qué say digo this? que hemos Why do ido I say that we en otros dioses? have gone to other Porque gods? muchas de las veces Because nuestros many of the apóstoles times our nos han apostles aconsejado. have Y si ellos nos given aconsejan, advice, and if they have sabemos given que us ellos advice, traen we un know that peso. Porque they ellos, give como dice have mi a apóstol weight, Manuel, yo no tengo because un the año, Apostle Manuel 3 says, semanas, I don't no tengo have aquí 1 predicando. year, O sea, 3 sabemos que weeks. nuestro apóstol Manuel We ya know that tiene our Apostle un Manuel recorrido grande, no solamente él, sino los not only pastores him, que están but aquí the en la pastors casa, that are here in the house, los ministros que the están aquí. ministers that are here. Muchos de ellos ya tienen Many un of them camino que ellos han already have a way recorrido that have ya gone largo. through that's Y a been veces, long. como les digo, And ellos and nos like I said, dicen algo they say something, y nosotros no hacemos caso. and we don't listen. Muchas de las veces, ¿cuántas veces no nos How han many dicho times nuestros they have- apóstoles? Our apostles haven't told us, Saquen a ese contacto de sus take that teléfonos. contact out of your phone, O te han dicho, or they have told you, corta comunicación con tal persona. cut communication Cuando with that ellos te lo person. dicen, no te lo When dicen they tell you, they don't de forma de tell control. you a form of control. Forma que nosotros muchas de las A form veces, of many of times como le digo, we, en la like I said, carne in the lo hemos flesh, tomado. we have taken it. Si ellos a veces nos But they recomiendan sometimes hacer esas ciertas recommend us cosas, to do es porque those ellos things saben because they know qué partes de nuestras vidas what part estamos of our débiles, lives qué partes de are nuestras weak, vidas what están part of our siendo lives afectadas. are being Y saben, affected. And we know, y ellos saben and they know qué tipo de amistades what type of relationships son las que te están también. that De are por sí, the ya same andas tú todo carizbajo you y escuchas tú and esas you cosas, hear más all se those te things viene. Y es como a con lot nuestros coming, hijos. and like our children, Los que tenemos hijos, the ones ¿cuántos who de have nosotros children, a nuestros how hijos les many hemos of dicho, us that we've hey, told them, no te hey, lleves con tal persona, don't hey, go with no te that lleves person, con esa niña, don't go ese with niño? that girl, No that porque boy. nosotros Not tenemos because algo en we contra don't de have esa niña, ese something niño, against sino that que boy or sabemos girl, que but cuando se because we juntan los know dos, en when vez de estar you en la two get iglesia together, poniendo atención, instead of church pueden estar paying jugando. attention, O you porque are sabemos somewhere que else. cuando And se we know juntan los dos, when you two se are hacen un together, torbellino y se les make a alteran turbine, toda and then- la energía y no se all the energy comportan. goes, and y'all don't care Así anymore. mismo con nuestros apóstoles. And like Si ellos a veces same nos as our han dicho, apostles, they many hey, times have corta told esa us, amistad, cut hey, that corta relationship, eso, cut es porque ellos that, saben because they know que como
como cualquiera, ¿verdad? So like, Nosotros tenemos nuestros sure, amigos. we have our friends. Amigos. Our friends. ¿Por qué son nuestros amigos? Why Porque they esos are- no siempre why nos they van a are dar friends? de nuestro lado. Because Siempre they're van a always decir, gonna no, get on no, our tú side. estás No, bien, you're fine. tú estás bien. You're O, fine. ay, mira, Or- no quiero ir hoy a la "Oh, I oración, don't wanna go me today dormí muy prayer. tarde y I tengo slept sueño. too late No, and no, I have- no vayas. Oh, no, don't ¿Para go, qué vas don't a go. ir? Why are you Quédate a gonna go? dormir, descansa. Stay and También sleep, tu sueño es rest. importante. Your sleep Si is le pasó important. a nuestro Señor If it Jesucristo happened to our Jesus Christ, con Pedro, with que le dijo, Peter, no vayas a la cruz, ¿cómo no nos va a pasar a and don't nosotros reverse, how is it not gonna con happen gente to que a us veces ni viene a la with iglesia? people that don't even come to church? ¿Sí me entienden? You understand me? Entonces así también le digo, So, si nuestros same as apóstoles if nos our hablan apostles y nos dicen las cosas es porque speak to us ellos and say saben. these things Y because te they digo, know. y muchas de las veces And many of nosotros the no sé times si I don't know a if- veces if nosotros sometimes nos creemos más astutos we o make creemos que more- sabemos más or say that we know more. y decimos es And we que esa persona lo "Is it that necesita, person es doesn't que need it? esta Is that persona lo this otro. person the Pero other?" saben que yo he visto, But you know what I've seen? vi la vida de David y de Jonathan. Look at the life of David and Jonathan. Sabemos en la Biblia que We ellos know in eran the muy Bible buenos that amigos. they have very good friends. Por circunstancias, Or razones, tal vez circumstances, porque reasons, or Jonathan because amaba mucho a su Jonathan padre. loved his Vimos father very much. que él, And we see Jonathan that terminó mal, Jonathan terminó finished muerto. bad. He finished Pero dead. también vimos But we also como see Dios, how God su amor y su love and misericordia, his mercy levantó al hijo lifted de the Jonathan. son of Y Jonathan. vemos como And we él, see, aunque él estaba en even la though perdición, he allá was en in el the eso, perdition and all that, vemos como Dios usó we la see vida how de God David, lo used the mandó a life of llamar David, y lo sentó and a he la came to mesa. call him, and he No, sat no him at the vemos que table. fue We don't que see David that luego David lo fue a buscar, David luego didn't- fue a hacer las cosas. David, No, after he went to sino go que do también things. como No. que David entendió que había Like David algo understood que that there tenía was que something esperar. that he Y had es to lo do. que yo he visto, que siempre que And Dios te va a that's what alejar I've de una seen. persona o God is Dios always te va gonna take you away from a person a remover por un or tiempo, remove you for a time. Dios en su amor y su God in his misericordia, love and esa his mercy, persona, that Dios person, God is gonna Dios lo va a cuidar. God is gonna take Dios care va of a them. tener su God tiempo is gonna de que give you the ellos time regresen that they come o back, bien a los caminos de or they Dios come to the ways of the Lord, o regresen a una forma, or ¿verdad? come to a way, right? Pero como vemos también, But like we see, ¿cómo se llama? what's his name? Basimefet, no. ¿Cómo se llamaba el hijo de What's Jonathan? the name of Jonathan? Mefiboset. 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 Vemos que él We see también how he, en su tiempo, in él his hubo un time, tiempo he had a time donde él where dijo, he Dios, said, God, acuérdate de mí. remember of me. O sea, como les digo, no fue que Or like I David said, fue a su it's tiempo, not a like sus David ganas went to por his el times sentimiento, sino because que of fue en el sentiments. tiempo No, de Dios he donde went in the él time of también dijo, God where yo he said, tengo, Dios, acuérdate de mí. God, remember of me. Y ahí vemos como te And we digo, see Dios here, like, hizo memoria God made de memories Jonathan, of hizo Jonathan, memoria made de memories su siervo. of his servant. Entonces, no tengas temor tú So don't fear a obedecer. No to tengas obey. tú Don't temor have a fear a confiar en Dios. to trust in Dijimos God. el We miércoles say que la obediencia We say that the que la obedience, fe that the faith es obediencia. is obedience. ¿Por qué la fe es obediencia? Porque Why is the faith obedience? tú no puedes Because you decir, can't oh go Dios, or say, yo oh God, creo I believe que me van a dar un trabajo that they're going to give donde me a me van a job, pagar bien, that donde they're voy going a to pay me estar bien, good, and where I'm going to be good. pero nunca te atreves a But ir don't ever a tomar una To aplicación. go take an application. Sí, Dios Yes. es bueno, Dios God es is good, misericordioso, God is Dios es todopoderoso merciful, God is y all va a ver powerful. que vaya a la puerta se abra así. Pero And muchas de he las can make the veces door open nosotros like that, but many va a of requerir times de nosotros tener esa there's a part of confianza us en Dios that we e have that ir confidence, y that abrir trust, y tocar las puertas. and come Dice la and Biblia go que dice knock que el on que, doors, se that le, the Bible que, says que el que that toca whoever knocks, se le abre. it shall be open. Y eso es parte de la And that's obediencia de part Dios of y the tener la obedience, fe en to have Dios. faith in God. Aquí dice que dice Here la it palabra says de that the Dios en word el of God 26, says in dice, 26 y it aquí says, yo pongo hoy delante de vosotros la I'm putting bendición you y la before maldición. you the O curse sea, and the blessing. Dios te deja que tú escojas. God lets you choose. Él te dice, o tú He says, escoges you obedecer choose o to obey desobedecer. or Dios to nunca te va disobey. a obligar a ti a God is hacer not gonna- algo. Pero gonna sí make you sabemos do que something, but we know todo acto que tú that every hagas act that you va a do traer una is consecuencia. gonna bring a Y como te consequence. digo, no Like I debería de say, ser como you dice en shouldn't Romanos be 7, like in Romans 7. no debería de ser It por shouldn't be medio, por
que tú tengas miedo, why you have sino que or debería you're de ser scared, porque tú tienes amor but hacia Dios, because you have porque tú love for quieres God, agradarle a because Él. you want to be Porque grateful to a Him, veces, you have gratitude upon les digo, a Him. veces Sometimes I say el orgullo that the puede pride, venir camuflajeado. it can come as a camouflage. De It can que, camouflage that. por ejemplo, That, for example, di la palabra el miércoles. say the word. Una hermana dice, oh, muchas gracias por la palabra, me ayudó thank mucho. you for the word, it helped me a lot. Yo puedo decir, ah, no, ahora sí que ya me pongan a predicar todos los miércoles, todos los domingos, ahora sí que falte mi apóstol, que no esté, ya voy a ir y voy a abrir mi propio grupo allá con los hermanos y todo eso. No, no podemos dejar que en la carne se manifieste, sino lo que tenemos que hacer es decirle, gracias Señor, porque te pedí que yo fuera te pedí que fuera yo, que tú me usaras, Dios, y tú me usaste. Y yo sé que tú fuiste el que habló y que dio la palabra para que la hermana se pueda levantar, para que ella pueda crecer espiritualmente. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que todo lo que hagáis, lo hagas para Dios. Everything you do, you will do for God. Y como les digo, And like I said, el espíritu, porque tenemos a Dios en nosotros, está dispuesto, pero la carne no. To, but not the flesh. Y tenemos que morir a esa carne. ¿Y cómo vamos a morir a la carne? A través de la obediencia. Porque como les digo, la carne no quiere levantarse, la carne no quiere hacer lo que se le manda. La carne cuestiona, como les digo, como dijimos, la carne quiere conectar lo que es lo natural con lo espiritual y no se puede. Hay cosas que en el espíritu no se van a poder explicar, hay cosas que no van a poder, que no van a tener razón, que si mi apóstol, como les digo, regresamos otra vez al testimonio de Pastor Mateo con mi apóstol Manuel. Mi apóstol Manuel le dijo, Pastor Mateo, ve a ese lugar, ahí te van a dar la licencia que tú necesitas. Y como dice él, él cuestionó, él dijo, ¿cómo me la van a dar? No tengo los papeles, necesitaba estudiar, necesito presentar esos papeles de estudio y todo eso. Y vemos como él dice que él, y como les digo, en su voz se escuchaba la incredulidad que había en él, se escuchaba la voz que él no creía, pero vemos la bendición que vino a través de la obediencia. Y así mismo nosotros, como les digo, en la carne no va a querer, la carne va a cuestionar, pero la bendición que va a venir por a causa de la obediencia va a ser tan grande que un día ustedes también van a poder testificar. Cuando veces ha dicho mi esposo, yo quiero que testifiquen de lo que Dios está haciendo por causa de la obediencia. Como les dije yo, cuando a mí me dijeron, Rosy, ya necesitas empezar a esforzarte y llegar más a las oraciones. Yo en mi carne empecé a ver los errores de mi pastora, empecé a ver que ella también le costó. Pero ya después me puse a pensar y dije, bueno, si a ella le costaba, si ella se esforzó y estoy viendo los resultados, entonces significa que también Dios lo puede hacer conmigo y yo también voy a ver resultados. Y los he estado viendo, como les digo. Para mí es una bendición tan grande de que mis hijos, aunque estén en la corta edad, ellos busquen a Dios. Cuando ellos se sienten mal, ellos dicen, mami, vamos a orar. Dice, hay que orar para que Dios me sane. O si de repente ven que está enfermo su hermanito, digo que de ellos sale. ¿Sabe qué, mami? Vamos a orar. Dice, voy a orar, yo oro. Dice. Y le digo, ok, tú ora. Y ver que ellos se están levantando en eso, digo yo, Dios, yo he declarado, yo en mi casa serviremos a Jehová, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero no hasta que uno se levante en obediencia. Es que ¿por qué? Porque obediencia es fe. Como digo, está como ese hombre que dice que vimos también el miércoles, donde él dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi obediencia para poder verlo. Y vimos que ese hombre dice que su hijo quedó sano, ¿verdad? Cuando Jesús oró por él. Y así mismo, cuando nosotros decimos que creemos, no nada más podemos decir que creemos, sino que vamos a tener que obrar también en obediencia para poder ver la mano de Dios. Y ahorita yo sé que como les dije yo el miércoles,
on Wednesday. Se nos pueden venir temores, se nos Fears pueden can venir, come, a veces uno or cuestiona sometimes, y como some- les one digo, questions, and like I a said, mí me ha, y yo sé por qué entró and I eso, know why de que this como les came. digo, vino el temor a mí, ¿y saben The por qué fear vino el came to me, temor? and you De know verdad, why de the todo fear lo que está came? pasando. Porque como dice mi Everything apóstol is Manuel, happening, ustedes like my se apostle ponen said. a ver ahí en You el start to Facebook, see a in ver the las Facebook, noticias, se ponen the- ustedes a ver ahí the que no sé news, qué, que and ya you start to agarraron see, I don't acá, know que ya what, agarraron that aquí. they- Y digo yo, they can ¿cuánta hear, verdad tiene mi apóstol and how many Manuel? truth Porque sí es cierto, a has my veces apostle, uno se because it's alimenta true. más la carne Sometimes de que está we pasando feed more esto, of que our está flesh that pasando this lo is otro, happening, this is- y no this other alimenta uno el happening. espíritu de Don't wanna creer la palabra que mi apóstol ha Spirit to mandado, que ha believe the lanzado, word que ha that hablado he y que ha has dicho. thrown to us, that he's Y le digo, said. el temor vino sobre mí y me Fear empecé came a over querer me, and temorizar. Y más porque I yo wanna no be veía ninguna contestación con mis papeles. Yo mis papeles los metí Me with hace my paper, I would varios put in- meses. in many Y en months, ese tiempo que and se at that metieron time, lo de mis papeles, what if my paper has been gone varios through? meses no escuché nada. Many Ya otros times I hermanos, haven't otras heard hermanos nothing. ya estaban escuchando And contestaciones. the brothers and sisters have been Y hearing, yo dije, no, pues, ¿qué está pasando, Dios? and what is happening? And Y I les said, digo what's que happening, dije God? yo, no, And I yo said, no no, voy a temorizarme, I'm no not voy a gonna tener be in miedo. Si fear, Dios I'm not dijo gonna y mi fear, apóstol I'm ha not gonna hablado be la scared, and palabra, my y no apostle solamente said, mi apóstol, not sino only my que yo ya, apostle, y también ha habido otros but hombres de there have Dios been que han other men hablado of la God that palabra. have Yo voy a spoken the tener word, fe, that I'm gonna have voy a faith, tener I'm gonna obediencia, have voy a obedience. hacer, dijo mi apóstol, quiero My que apostle vayas said, tú I want allá a you to Birmingham, go vayas to y hablas con Birmingham, el abogado. Go speak with the lawyer. Y ese día era en And lo that de los day encuentros. was No es ahorita, encounter. ese fue un encuentro pasado. It was a Y dice, last quiero que encounter. vayas. And then he said, I want Y you yo to go. pude I haber want you puesto to go. pretextos, pude haber dicho, no, And pero there ¿cómo could voy be a a ir si me pretext toca estar en and los say, encuentros? Tengo que estar I'm not gonna ahí, go if me pusieron I have un to be at an cargo, tengo encounter. que obedecer. I O sea, need no to estoy go. haciendo nada I'm malo porque not estoy doing anything obedeciendo bad because algo I'm que me están obeying poniendo, someone ¿verdad? that's putting Estoy haciéndolo me para do it. Dios, I'm doing it for God. pero But tengo que obedecer también la voz de we mi have to Padre espiritual. Y dije, obey bueno, voy a ir, the lo voy a words of our hacer. spiritual father, and I'm Fui, gonna go and do. regresamos y dijeron, no, tus I papeles went, no te and I preocupes. came, En estos don't worry, para esta fecha te cae algo. for this time, Y dije, through bueno, this está date, bien, voy a something's gonna seguir come creyendo. to you. And I said, okay, Para I'm la gonna keep honra y la believing. gloria de Dios, By hace the como glory and honor of God, 2-3 semanas it's fui a been poner 2 or huellas. 3 weeks. Después de ver I have to tanto go. estancamiento, tanto Many bloqueo, porque se of perdieron what mis my papeles, que papers, que ya no los encontraron, or tuve I que didn't- meter they never aplicación found it. de nuevo, tuve que I have hacer to muchas do, cosas, you know, otra vez de application, I have nuevo. to do new things Pero como les again. digo, yo vi que la obediencia And de like mi I said, apóstol it Manuel, was que ve, obedience of my- habla, ve of my y pastor checa Manuel. hasta allá. He said, go and check Ve. over there. Go. Y dije, bueno, está And I bien, mi said, apóstol, okay, voy it's a fine. ir, voy a I'll go. hacer caso, voy a I'll go obedecer. obey. Fui y obedecí y le digo, I ahorita went ya and he visto obeyed. he visto la And I've contestación. seen Ya the fuimos a poner las huellas, seen- ahorita solamente estamos esperando que And llegue we're el only permiso. waiting that my permission Y como comes. Dios también And sabe like que yo God, los papeles no los quiero solamente para not mí, que only sino también for los me, quiero para poder hacer la obra de Dios, I wanna ¿verdad? do the Para poder works of God, continuar. to be able to Entonces yo continue. sé que Dios And I know está God obrando ahí. Pero is le digo, yo working pude there. haber cuestionado, yo I- pude decir, I no, said, pero I ¿por could have qué? Si questioned mire, ya se why. perdieron, si quién If sabe they qué, have no already sé qué lost me. tanto, y es que And I tengo don't que know ir, what, está and lejos, this, tengo and que it's estar too acá, far, tengo and que it's hacer over esto. there, and I have to Pero a do veces this. les digo, But uno many no other puede times, cuestionar las how cosas, can we uno question- tiene que one has to question- ser one can question obediente. things, A but veces we have hasta to en be las cosas obedient. mínimas, ahí uno va a ver Little la things, obra de you're Dios, gonna va a see ver the uno works of God. la You're gonna see contestación de Dios, todo por ser a how the veces, answer, no por ser a veces, sino not por ser sometimes, obediente, but porque es being necesario obedient, que because it's obedezcamos. necessary Le digo, to obey. pude haber dicho, no, le voy a And I hablar could por have said, teléfono al "No, I'm abogado, gonna speak on the pero phone digo, with mi the apóstol, lawyer." no, ve But said, no, allá y go hazlo. over Y dije, there bueno, and do está it. bien. Y And I le said, digo okay. que de ahí yo pude ver la And there, contestación de I could Dios. see the answer. Entonces, I could see the answer, God. So hermanos, yo esta noche Brothers, tonight, es lo que les quiero animar, that's what I want to que ustedes encourage you. continúen en la that obediencia. you Yo sé que muchos de continue in ustedes obedience. I que know fueron, many of you, a los que están aquí, los que fueron those a Miami, here, those ¿verdad? went to Los que Miami, no right? pudieron ir, Those Dios who couldn't go, sabe por qué no They pudieron know- ir, ¿verdad? they know why Dios sabe they por couldn't qué. go. Los que fueron también, Dios sabe who su went, obediencia. Tal vez unos you know fueron your en obedience, sacrificio, and que you no put había sacrifice, suficientes finanzas o or your tuvieron que finances, dejar a or su you had to familia leave para your poder family asistir mínimo uno de to be able to ustedes o assist, X to cosa, be able to ¿verdad? go, one of Pero you. aún
en eso, en su obediencia, But yo even sé que knowing Dios that va a in your ver, obedience, I va, know that va a usted God darle su recompensa. is Te gonna give dice you que your si le das un reward. vaso de agua a un profeta, tendrás recompensa. And you would Todo have lo que tú a hagas reward. para Everything Dios, that que you lo do hagas for de buen God, corazón, and yo sé que and you do Dios in your tendrá su heart, recompensa God para ustedes, is gonna ¿verdad? have something, a Y surprise for yo you. les animo, sigan And I encourage ustedes you perseverando, to go, no se persevering. desanimen. Don't Como le digo, a get veces es discouraged. fácil ver los errores, ver Like I said, cosas it's easy to see de the la errors, gente,
Pero nuestro enfoque jamás debería de ser en la gente, sino que siempre debería de estar en Dios. Siempre debería de estar en Él. It should always be in Him. Y en esta noche And les tonight, invito a que se paren, se I pongan de invite you to pie. stand Vamos a orar para We're ser gonna despedidos pray en esta to be noche. dismissed tonight. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, Bless your por Father. permitirnos We give you estar thanks aquí en tu casa. because we can be here Gracias, in your Padre house. Thank you, Celestial, por Celestial guardarnos, Father. Padre. Te damos gracias, We Padre thank you, Celestial, Father, por poder ser llamados tus hijos, by Padre Celestial. being called as your Y te damos children. gracias, Padre, And we por thank you, usarnos, Father, Padre Celestial. Que for toda la using honra us. y toda la gloria We give you sea all the para ti, glory. Padre Celestial. All the glory Y and Padre, honor be así for como you. ese hombre And clamó, like that Padre man, Celestial, creo, pero I believe, ayúdame en mi but incredulidad, help me Padre in my Celestial. incredulous, Te Lord. pedimos, Padre I ask you, Celestial, que tú Father, nos that ayudes, you Padre help us, Celestial, en nuestra incredulidad de desobediencia, in Padre, the que a veces podemos disobedience that tener, sometimes Padre we can have, Celestial, que a Father. veces, Padre And Celestial, sometimes, dejamos que argumentos that we- se apoderen de that nuestra we let mente, Padre arguments get to the Celestial, best of us, y te Father, pedimos, and we Padre ask, Lord, Celestial, que nos llenes that you más de fill us ti, de more tu of presencia, de tu of your espíritu, presence Padre and your spirit, Celestial, Father, para ser más como to be- Jesús, to be more like que Él, Jesus, Padre that Celestial, he, fue Father, obediente he was aún obedient, hasta la muerte, Padre Celestial. in the death, Que tú nos Father, ayudes that en you nuestra help us carne, in Padre our flesh, Celestial, Lord, a poder hacer to be able to obedientes be a ti, a lo obedient que in tú you, mandas, Padre Celestial, you tell us to a do, poder, Padre to be able, Celestial, Father, poder morir, Padre able to Celestial, a die, nuestros Father, deseos que podamos our tener, desires Padre that we can Celestial, have, porque Father, muchos de los tiempos, that de las many veces, Padre of the Celestial, time, es de que nuestros deseos, our nuestra desires, carne, Padre Celestial, flesh, quiere Father, hacer lo que wants ella to do quiere, what Padre, they y no want quiere to. obedecer. Y I Padre want to obey Celestial, you, sometemos, Padre We Celestial, nuestra submit carne our ante ti. flesh Padre before you. Celestial, sometemos Father, nuestro we espíritu submit ante our ti, spirit Padre unto Celestial. you. Que tú ocupes, That Padre you use, Celestial, Father, el centro de nuestras vidas, center of Padre our lives. Celestial. Que Oh, tú, Celestial Padre Father, Celestial, nos that vayas you, Celestial perfeccionando día tras día, Padre helping us Celestial. day to day, Father. Padre, en esta noche nos And ponemos tonight, en tus we manos, put Padre our Celestial, lives que in your cuando hands. vayamos en And that casa, when we Padre go to our Celestial, homes, la palabra, Padre the word, Celestial, Father, pueda seguir hablándonos, can keep Padre speaking to us, Celestial, que Father. pueda seguir instruyéndonos, Can Padre keep Celestial. instructing us, Lord. Padre, dice tu palabra Father, que your word bendito says será nuestro entrar y bendito that será nuestro salir, Padre blessed be our Celestial, y entrance así and lo our creemos, Padre, que exit. usted And we nos estará believe that, guardando, Lord, Padre, that you estará will be guardando keeping nuestro us. camino, You Padre will be keeping our Celestial, place, Father. Padre, de todo accidente, that de toda every policía, accident from Padre every Celestial, police, y aún Father. te pedimos And por we nuestros even hermanos ask y you hermanas for our que brothers vienen en and camino, sisters that Padre come on the way Celestial, que usted home, esté guardando, that you Padre be keeping Celestial, them, sus Father. caminos, You Padre be keeping Celestial, their ways, y que los Father, traigan and con that bien, you Padre, y bring que them with mañana, good. Padre And that Celestial, tomorrow, Celestial podamos Father, estar aquí we can juntos, be Padre here Celestial, together, Celestial alabando Father, y adorando tu nombre, and Padre Celestial. worshiping Te you and damos praising your name. We gracias thank you. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus, Amén. amen.